fui acá que ayer. O sea que ayer estaba más con la energía más baja. Aquí nada más me voy a medir cuando tu mamá me ponga unos ojos y hijo. No, no te midas. ¿Cómo? No, nada, nada. Ponte tu audífono. ¿Listo? Vale. Bueno, ahora quiero que me platiques qué ha sido el dinero para ti desde niño y cómo fuiste relacionándote con él a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Mm, Primero lo que recuerdo del dinero es que era una cosa que no había en mi casa y que era como que lo que más faltaba. Y a pesar de que lo generábamos, a pesar de que, o sea, cuando uno es, cuando éramos niños, desde los 11 años también empezamos a generar el tema de la actuación y del teatro, nos empezaron a pagar. Entonces básicamente era como yo lo generaba, estaba, pero nunca estaba porque mi papá no lo podía generar y teníamos también nosotros que aportarlo, a pesar de que eh, mi mamá siempre nos hizo como que disfrutar de nuestro propio dinero, también nosotros aportábamos al sustento de la casa. Entonces fue como algo que, que no existía y que al mismo tiempo yo sabía que era algo que había que perseguir, ¿sí? Porque una vez que empiezas a notar tú el contraste entre cómo es la vida sin dinero y cómo es la vida con dinero, entonces empieza una búsqueda de decir yo prefiero más tener dinero a no tenerlo. Veo el contraste entre la escuela de gobierno y una escuela donde hay niños de otras partes del mundo, donde tiene, digamos, un nivel mayor, y dices, yo prefiero esto en lugar de una escuela donde no tengo dinero. Y entonces eso se volvió como una búsqueda a lo largo de los años y evidentemente también representaba poder, ¿sí? Porque era como, si no tengo dinero, no tengo poder. Los productores tienen poder y tienen dinero, entonces por eso yo quiero ser como ellos. Y más cuando empiezo a ser adolescente, pues me empiezo a dar más cuenta de que entre menos dinero tienes, más sufres. Y si tienes más dinero, entonces puedes tener cosas mejores, ¿no? Incluso también hasta comprar seguridad, porque todo el ambiente era peligroso, ¿no? Cuando no tienes dinero era muy peligroso, era hostil, era asaltos, oscuridad, pobreza, violencia, golpes. Y si lo tienes, entonces ya puedes salir de ahí o puedes controlar un poco más. Y a lo largo del tiempo lo fui persiguiendo, lo he ido persiguiendo. Yo te puedo decir que he llegado a ser consciente de eso hace muy poco tiempo apenas, después de buscarlo. Dime qué representó emocionalmente el dinero. Emocionalmente yo sentí que, o sea, era como una energía de rabia, de enojo, de decir, ¿cómo, cómo chingados no? Vean cómo yo sí lo puedo llegar a tener. Siempre me movió como una energía de mucho enojo. Entonces, siempre se repetían las circunstancias de ves, ¿por qué? Porque no tienes dinero es porque pasan estas cosas. También emocionalmente mucha presión, porque evidentemente interpreté que había que esforzarse y que había que conquistar cosas para poder llegar a tener más control, ¿no? Sobre las circunstancias. Y hasta ahora, bueno, siento que hasta hace muy poco tiempo era una energía mucho de rabia, de enojo, a pesar de que sí lo he logrado, nunca es suficiente, ¿no? O siempre termino quedándome sin él.
Entonces siempre había representado eso, mucho enojo, mucha rabia, porque no había, porque era de, hazte cargo tú solo de ti, tienes que poder salir de aquí, si no, te vas a quedar como tus primos, te vas a quedar como tu papá, vas a estar sufriendo de esta carencia y yo no quería eso. También era una forma de huir y de ya no regresar, ¿no? al ambiente en el que crecí. Y esta sensación de, o estos comentarios que dices de, tenía yo que parecerme a mi papá o tomar acción, ¿eso cómo lo sentías tú internamente? Más bien, yo sentía que no podía parecerme a mi papá porque él no era capaz de generar dinero. Y pues yo siempre vi a mi papá como un papá amoroso, pero no precisamente eh, pues como abusado en los negocios o que pudiera reconocer su propio valor a través del dinero. Siempre terminaban quedándole mal o nunca le pagaban o este tipo de cosas. Entonces yo tenía miedo de ser igual que él, ¿sí? Y pues obviamente todo esto venía de la presión también que mamá quería de nosotros para no repetir ese mismo patrón de decir, no, pues tú no puedes ser así, tú tienes que ser excelente. ¿Y de dónde viene ese sentimiento de no ser suficiente? Yo creo que viene de varias cosas. Incluso desde niño era como siempre tuve mucha curiosidad por todas las cosas y, y todo lo que yo quería aprender o todo lo que yo quería explorar, ver, jugar y toda esta energía que tenía por dentro era prohibida y era rechazada. Era de, ay, ya vas, este niño loquito, ¿no? Ya va a empezar a chingar el niño, no te conformas con nada, aquí está, ¿qué más vas a querer? Ya va a empezar a hacer sus shows, ya va a empezar a cantar, ay, está loco. O sea, yo sentía ese rechazo desde antes y, y pues era como saber que cualquier cosa que hiciera como niño, todo iba a estar absolutamente mal. Me corrían de todos lados, yo me metía al salón de fiestas de al lado para ver cómo manejaba las luces, el de las luces, y me corrían, me regañaban. Quería yo saber cómo se hacía una cosa en una clase y me decían, deja, tú no organices, tú no digas nada. Eso era mucho, todo lo que tú quieras explorar está prohibido. Y era como de, pues entonces, si no puedo ser así como yo soy, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Y entonces viene una parte en la que empiezo, digamos, a explorar cosas padrísimas. El hecho de estar de salir en la tele es el sueño de muchas personas. Y el hecho de haberlo hecho y ver que aún así, eh, pues no era suficiente que fueras tú un personaje y aún así te rechazaran, aún así te hicieran bullying. No importa qué otra cosa o qué tan grande fuera lo que haces, ¿no? Siempre ibas a ser atacado de alguna u otra forma. Y eh, en el medio artístico, pues era de mucha competencia, era mucho ego, era mucho te podía salir bien algo un día y al día siguiente ya no y ya te sacaban del baile, ¿no? Entonces tenías que esforzarte el triple o, o incluso destacar un poco más y esa era la competencia constante. Y pues también el hecho de observar, por ejemplo, en mi perspectiva, ver de dónde vengo y ver hacia lo que yo aspiraba, que son las obras de Broadway, pues la expectativa nunca se cumplía, porque estéticamente no era lo mismo, a nivel presupuesto no era lo mismo, y era como esta cuestión de seguir buscando y siento que no se sentía nunca como suficiente, ¿no? ¿Y hoy cómo has podido resolver esa sensación de insuficiencia o esa interpretación de insuficiencia llevando el tipo de proyectos que hoy actualmente llevas? ¿Y
cómo te preguntaría, y cómo esa insuficiencia, haciéndote responsable de tu propio proyecto, cómo relacionas esa insuficiencia con la capacidad de vender? Mira, yo creo que mucho fue entender este miedo de salir otra vez, porque yo siento que me tuve que retraer a conocerme, porque me daba pánico volver a salir al reconocimiento, ¿no?, de las personas, a que me vieran. Sin embargo, seguía haciendo actividades, era como una paradoja, ¿no? Seguía haciendo actividades como para aparecer en redes y la madre, pero al mismo tiempo yo tenía un pavor de mostrar lo que estoy haciendo. Yo decía, no quiero que nadie me vea, no quiero volver a ver a nadie del medio. Y yo creo que fue encontrar este miedo el miedo a que me ataquen, el miedo a que... ¿Qué pasó? Esta cosa está desconectada. ¿Ya? Hasta ahorita revisó. Pudo haber un flicker de que se fuera la luz, ¿eh? Hubo como Una interferencia, ¿verdad? Ya está. Entonces creo que sí. ¿Tú escuchas? Sí, y sigue grabando. Ah. Entonces yo creo que fue como encontrar este miedo a que es seguro mostrarse. Y bueno, a través también de mucha exploración de saber qué personaje tuve que construir para sobrevivir. Tuve que ir muy adentro de mí mismo, con todo, con terapias, con mucho acompañamiento de mi mentor y socio Toño, que, que bueno, pues fue una intensidad de 3 años constantes de estar viendo hacia adentro, atendiendo también a nivel psicológico, entendiéndome, viendo qué interpreté cuando era niño y pues entender que en realidad uno podría pensar, ¿no?, que pues es que así pasa la vida no la puedes controlar, las interpretaciones que tienes en algún momento te sirven para sobrevivir, pero el hecho de hacerte responsable y decir ya no tengo por qué sobrevivir de esa manera, creo que fue lo que lo cambió todo y encontrar ese miedo de decir, ok, niño Johan, me voy a hacer responsable de tu miedo, te agarro con la mano y pues vamos a encontrar qué te hace no verte a ti mismo. Y bueno, pues encontré que era difícil reconocer el camino que viví, era difícil reconocer eh, todos los proyectos y las personas a las que logré ayudar, lo valiente que fui cuando me atreví a dar el salto con cosas distintas. Era difícil reconocer también el estar hoy, ¿no?, con los proyectos que hemos manejado que han sido muy grandes, muy importantes, porque en algún punto encontré que mi cerebro decía, no, pues esto no es importante, ¿por qué? Porque no se refleja en la cuenta bancaria, ¿no? O sea, para mí era la vara muy alta, decir eso no es posible. Entonces, quitándole muchísimas capas a todo, entiendo que ni mis logros, ni mis medallas, ni a quién ayudé, ni si estoy con los millonarios, ni si no, si estoy en una casa pequeña, en una casa grande, si tengo 500 o 500 millones, eso realmente no determina el valor que tengo como ser humano. Y mi ser humano es mi sensibilidad, la sensibilidad y la curiosidad que yo tenía de niño. Y eso es valioso. ¿Quién fue para ti, papá? Mm. Mi papá fue un, fue un personaje, un gran personaje en mi vida con muchísimos matices, y creo que ha sido el aprendizaje más difícil o sea, ahora que ya no está, que he tenido que asumir, ¿sí? Mi papá
fue el detonante de los puntos más fuertes de mi vida. Lo sigue siendo todavía, a pesar de que ya no está. Y fue, yo lo recuerdo como un ser muy risueño, muy amoroso, pero al mismo tiempo que necesita, muy vulnerable, demasiado vulnerable. O sea, y que su misma cabronez exhibía todavía su necesidad de validación, de reconocimiento, de cariño, de mamá, de papá. También vi un papá pues enfermo, ¿sí? Sin poder conectar, distante y al mismo tiempo una figura que yo sabía que tenía que proteger y también como alguien que nunca iba a poder proveerme, siempre me frustraba como que no me hubiera tocado el ideal de papá que te ponen en las novelas o en las películas, de que tienes esta relación padrísima. Hasta cierto punto sí la tuve, pero como que la parte del dinero que yo vi en otros lados no se cumplía, como lo que la sociedad decía que era un papá, ¿sí? Y bueno, ahora yo lo veo pues como una parte de mí, ¿sí? Te tocó vivir un momento especial cuando, cuando él parte de este mundo terrenal. Ujú. ¿Qué aprendiste al estarlo acompañando en esos momentos antes de que se despidiera de ti? Y de tener que platicarle a tu familia el tema de lo que había sucedido. Yo creo que lo, lo más cabrón es que en esos momentos en el que tú estás ante la pérdida de un ser querido, como que todas las cosas del mundo importantes o que creías que eran valiosas no importan, te desvanecen, ya no existen, porque pues yo ah, lo único que deseaba era que mi papá se despertara. Yo lo único que quería era como que le quitaran el ventilador. Yo solo quería que abrazarlo, ¿no? O tener un día con él. Y ahí es un instinto de supervivencia que no sé de dónde viene, pero sabes que estás atravesando algo difícil y estás completamente vulnerable, desnudo, emocional y espiritualmente. Y por otro lado tienes una fuerza para decir si esto me toca atravesarlo, lo voy a vivir, lo voy a atravesar. Y yo siempre tuve una actitud como de voy a prender mi luz, porque sé que también otra gente está viviendo lo mismo que yo. Y era como si de mi corazoncito yo prendiera una lamparita como para yo mismo poder atravesar
Es eso, ese dolor tan grande que no sé ni siquiera cómo pude, pero sé que mi lamparita de aquí del corazón me ayudó y abracé gente y ayudé gente y la gente me ayudó a mí. Yo no podía hacer nada. Yo no tenía ni siquiera, había dejado proyectos y no tenía ni un peso para, para el hospital en ese momento. Y simplemente me dejé llevar por lo que la vida dijera. Yo dije, no tengo control en lo absoluto de nada de lo que va a pasar aquí. Yo no dirijo nada. En ese momento me di cuenta de que yo no podía, de que yo no tenía el poder, ¿no? Y es decir, me siento sin poder. Pues es porque no lo tienes, ¿no? No puedes hacer nada. Y entonces entendí muchas cosas, ¿no? Mira, eso para mí es una señal de mi papá. Entendí que lo que yo tenía más poderoso dentro de mí era esta calidez, esta cercanía, este amor con los demás. Eso fue lo que me sostuvo. Aunque yo ya sabía lo que iba a pasar, yo ya lo sabía desde antes. Un día antes me entró muchísimo miedo. Bueno, ese día en la mañana empecé a sentir un miedo brutal en mi pecho y no sabía de dónde venía. Pero simplemente lo que hice fue dejarme llevar. Recuerdo que lo que yo dije en mis palabras fue, Dios, yo estoy en tus manos. Cualquiera que sea lo que decida mi papá o tú, si se tiene que ir, yo no quería dejarlo ir, pero yo decía, si se tiene que ir, que ya no sufra, que ya no esté en ese cuerpo, que ya no verlo así tan vulnerable, ¿no? Y cuando me dijeron que había muerto, yo es, es algo muy curioso porque yo ya sabía desde antes, ¿no? Desde que amaneció ese día, amanecí así completamente. Algo adentro te dice, hoy es el día, ¿no? Y lo supe. ¿Qué sucede con todo este aprendizaje de lo vivido con papá? De tener ese regalo de poderte despedir. ¿Qué aprendizajes tienes de este conflicto que tú llevabas con él, que tú sentías desde no ser capaz de generar dinero, de, por un lado, esta parte amorosa, pero por eso, del otro lado, la parte violenta? ¿Con qué te quedaste a final de cuentas dentro de ti que hoy, sabiendo lo que tú eres, sabiendo que no era una persona con esa capacidad de generar, y cuando lo conectas hoy en el día a día de los ingresos, de tal, de qué te has liberado y de qué estás trabajando hoy, con ese aprendizaje sin juicio, ¿no? Hacia donde tú te tienes que mover hoy. El hecho de haber estado, de presenciar la muerte de mi papá, de despedirme de él recién fallecido, de decirle gracias, de incluso aceptarlo en voz alta, ahí mismo me hizo que todas las cosas buenas y malas de pronto tuvieran sentido. No te puedo explicar, pero es como todo tenía que suceder así.
Y creo que en ese momento, o sea, cuando yo toqué su pecho, es como si sintieras, o sea, es estar presente ahí con ese amor que está sin, sin nada. O sea, todo, todo lo que a lo mejor juzgaste de esa persona o te costó trabajo, desaparece completamente. Entonces entendí que vinimos a aprender, que él tuvo su proceso, que le tocó finalizarlo, que nunca fue perfecto y que yo tampoco lo iba a hacer, ¿no? Pero que yo, lo que se quedó conmigo fue cuando me cargó en sus brazos cuando yo era bebé. Eso me enseñó que realmente no importa la exigencia, no importa las medallas o los títulos, los puestos de trabajo o la riqueza que generes, no. O sea, importa el momento que vives con una persona. Todos. Ahorita te podría decir que todos los momentos que tuve con mi papá los acepto tal cual. Porque todos me hicieron amarlo y yo nunca dejé de amarlo a pesar de que fuera difícil. Y ahora menos. Porque eso me conectó con la vida. Entonces yo, despidiéndome de su cuerpo, me sentí conectado con la vida. Me sentí muy conectado con todo y no había, o sea, solo estábamos él y yo. Y mucha gente también vulnerable en cama, no sabiendo si se iban a pasar la noche, ¿no? Entonces eso me lleva realmente a soltar, tuve que soltar absolutamente todo, lo dejé ir, lo atravesé, no puedo hacer nada. Y eso también me hizo ver muchas muestras de amor de mucha gente, porque ya no importa ni cuánto ganas, no importa absolutamente nada de eso, ¿no? Y la muerte de mi padre me lleva como igual a conectarme también un poco más desde otra parte, ¿no? De decir, los minutos son más valiosos, me hizo estar más cerca de mi familia. Me hizo estar más cerca de mí y a tratar de descubrir qué personaje me construí, ¿no? Que no es relevante. Y entonces, hoy siento que hoy me conecto con que lo más emocionante del día es compartir tiempo con mis amigos. Ni siquiera ya cuando voy a la oficina es por el hecho de trabajar, es por el hecho de ver a Toño, ¿no? Cuando me despierto es, qué rico, quiero el café, me voy a hacer un café, ¿no? Me despierto y es, qué padre voy a poder contar esta otra historia, ¿no? Y eso no quita que no haya retos y que no te enojes y que no hagas las cosas, pero ya las haces más desde un estar presente todos los días y de que quiero hacer algo que me conecte, como esto que estamos haciendo ahora, que es muy valioso. Y por eso empecé también a aplicar, ¿no? De decir, yo preguntaba,
si aprendí a producir, si soy sensible, si soy cantante, si soy actor, si aprendí todo esto, quiero entender para qué me sirve, cuál es el propósito, cuál es eso, ¿no? Que vine a hacer con estas herramientas que tengo. Y la producción me ha llevado a conocer seres humanos grandiosos más allá de los personajes que se ponen o que creen que se tienen que poner. Y es por eso que empecé a investigar formas en las que pudiéramos, a través de una forma más sensorial, de como cuando yo era niño, explorar el mundo. Porque cuando tú eres niño eres simplemente tú y solo exploras con sentidos, curiosidad, sensibilidad, la piel, las emociones, el ambiente. Y entonces yo quise retomar un poco de conmigo mismo, explorar cómo fueron las sensaciones cuando crecí, cómo, cuál es esa esencia. Yo quería descubrirme sin todas las cosas que creí de mí mismo. Entonces me puse a investigar todas las preguntas que fui haciendo y todo lo que fui resumiendo de mí mismo lo fui documentando y terminé descubriendo quién soy. Terminé creando sin darme cuenta un proceso en el que yo mismo pude espejearme y volver a verme. Y entonces dije, por eso me hizo sentido por eso sé producir, porque yo tengo la habilidad de reflejarles a las personas a través de todo esto y la oportunidad de quiénes son, ¿sí? Y que puedan verse ellos mismos. ¿Quién es tu mamá? Mi mamá, yo siempre digo que tengo una mamá muy, muy gruesa porque ella es una mujer que tiene una creatividad, pero brutal. Ella también es una mujer de mucho empuje, de una energía de hacer que las cosas sucedan muy, muy grande. Y también ha sido esta figura de... Yo, bueno, no lo voy a decir así, pero si lo dijéramos así, mi mamá se parece mucho a mi voz chingaquedito y más bien tiene la voz de ella, porque mi mamá siempre fue la que nos corregía, la que nos hacía que hiciéramos las cosas bien, la que nos llevaba a, a las oportunidades. Ella se abría y se abre las puertas todo el tiempo y al mismo tiempo pues sí tiene una fuerza, ¿no? Como para hacerlo. Y también mi abuela, yo siento que mi mamá es una extensión de mi abuela, que era también una mujer de mucha autosuficiencia, de mucho poder matriarcal, de que decir yo no quiero hijos inútiles, y entonces pues muy dura, ¿no? En su forma de hacer. Y también mi mamá ya un poco menos dura y rígida como mi abuela, más hacia lo creativo, más de decir si quiero darles a mis hijos que jueguen, que exploren y que vean, ¿no? Pero eh, ella ha sido también como que la cómplice de nuestras locuras, porque a pesar de que sonaran muy fuertes o disparatadas, como que siempre trataba ella de darnos un campo abierto para que pudiéramos explorar esas mismas locuras y ella misma se unía, ¿no? Ella siempre fue muy teatral, ella fue maestra de teatro, el teatro lo saqué de ella, escucharla grabada en cassette, su voz, a mí me impresionaba. Entonces ella también es mi contención ahora. Ella siempre ha sido una fuente también de amor muy poderosa y siempre he sido muy, muy cercano con ella, demasiado. Sé que en muchos momentos
emociones de ella, ¿no? Hacia ti, por tus interpretaciones y por circunstancias que vivías en casa, te costaba un trabajo de ella. ¿Qué cosas identificas o recuerdas que hoy, por un lado, te han permitido ser quien eres, pero por el otro lado, qué cosas has dejado y que ya no son necesarias, porque ya eres un adulto, ya eres una persona responsable, ¿no? E independiente? ¿Qué cosas podrías decir? Pues yo creo que he podido identificar que a través igual también del sistema, ¿no? Del sistema familiar que había viniendo desde mi abuela, el poder también ya desprenderme como de estas exigencias, ¿no? Porque yo identificaba que siempre por miedo la mamá busca, ¿no? La supervivencia de los hijos. Y ella puso mucho, o yo sentí, interpreté que estaba mucho en mí el tema de cargar y sacar adelante a la familia. De yo tenía que ser el millonario o la persona con dinero en la familia para poder sacarnos a todos de donde estábamos, ¿no? Porque mi papá nunca iba a poder. Entonces yo interpreté que yo tenía que hacer eso. Y en el momento en el que lo hago consciente, en el que lo puedo empezar a ver a través también de cómo habla mi abuela, me empiezo a dar cuenta de que esa es una presión innecesaria y de que simplemente es también una interpretación mía, ¿no? Porque obviamente uno ve a un papá, una mamá como una figura de autoridad y lo que tú haces es pues tratar, ¿no? De ser válido con el ejemplo, ¿no? O de cumplirles, de honrarlos, de hacer lo que ellos dicen. Y en este caso me di cuenta que no era necesario y que ya eso se terminó, ¿sí? Que yo puedo elegir ya no tener esa presión, porque aparte vi que es lo mismo que me está causando que yo no pueda crecer. En lugar de ser, digamos, una inspiración, es al contrario, es un bache con el que me sigo tropezando y siempre voy y busco el resultado, lo tengo, ya no lo quiero. Que viene de una presión muy fuerte. Y ahora que ya lo veo, es como decir, todos los días es un ejercicio diario, es de decir, esta presión ya no es necesaria y se pone duro porque en retos, en momentos cuando empieza a apretarse el flujo de dinero, es cuando más tiende a salir esta parte de supervivencia que aprendí de mi mamá. De ve y ábrete las puertas y consigue el resultado y haz estas cosas y ya no lo hiciste porque estás mal, así no tiene que ser, tú tienes que tener dinero siempre, ¿no? Y entonces es un círculo que no termina. Entonces todos los días es una práctica de decir, esta misma presión ya no es mía, yo no tengo que cargar con nada y si tengo que soltar, lo voy a soltar. ¿Cómo, derivado de estas dos imágenes que tienes, ¿Sigues escuchando? derivado de estos dos caminos y estos dos personas que te han formado, que te dieron mucho de lo que hoy eres, con sus sombras y sus luces? ¿Cómo estás trabajando hoy con tu identidad? O sea, esta pérdida a veces de la identidad de no saber si soy un buen vendedor porque me puedo parecer a mi papá. ¿Cómo puede ser que me pueda yo volver demasiado rudo o hasta tenerle miedo un poco a veces a la operación, ¿no? Porque de alguna manera se parece a mamá? ¿Cómo has vuelto a empezar a encontrar esa identidad y donde se reúnen cosas que hoy te hacen sentirte feliz, quitando todos los contrapesos, ¿no? Esa necesidad de hay que ir a tener dinero, pero tampoco a veces se puede generar como se quisiera. Cómo tenerte que irte adaptando, ir fluyendo, en donde no todo se puede controlar, cosa que lo viviste con el tema de esta despedida con tu papá y luego de lo que vino, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy tú de alguna manera has tenido
detrás de este esfuerzo interno, ¿cómo has podido empezar a trabajar y qué estás haciendo para conformar esa identidad con la que tienes mucho más claridad que antes, y sobre todo para ser tú, para ser quien eres? Ahí nace lo que yo llamé The Entrepreneur Theory, porque una de las cosas que más me apasiona en este mundo pues es ser emprendedor. Y me he dado cuenta que pues, el emprendimiento me ha llevado a descubrirme más a mí mismo y también descubrir que ser emprendedor uno pensaría que es los yates, todo lo que nos venden en Instagram y toda esa imagen perfecta con dinero y con lana. Pues más bien yo siento que ser emprendedor requiere mucha valentía porque te enseña mucho de ti mismo. Y para mí eso es ser un emprendedor, el poder ser lo suficientemente valiente para perseguir tus sueños y conocerte y dejar que te enseñe tu emprendimiento. Entonces por eso se creó The Entrepreneur Theory. Y bueno, pues fue un proceso de autodescubrimiento entre la terapia, entre, eh, entre mi programa de mentorías que llevo con el método ERES de Toño, y también mi propio proceso de descubrimiento de la vida, de investigación, de herramientas de la conciencia, de la meditación, de mucho conocimiento del campo cuántico. Lo he empezado como que a tratar de construir para yo poder entenderme a mí y entonces empezar a ser más quien soy en este proceso de identidad, ¿no? Porque una cosa es, ya lo siento, ya lo sé, ya lo veo, ahora cómo lo comunico con los demás. ¿Y cómo, digo, sé que has pasado por un proceso de que has, como me venías platicando, diferentes etapas en la producción, ¿no? Desde cómo ayudarle a un cantante o un intérprete, cómo ayudarle a una marca de un producto físico, un producto digital. Hoy, con este programa de Entrepreneur Theory, sabiendo un poco y trabajando en ti, ¿no? ¿Cómo lo estás pudiendo llevar de manera práctica? Porque se dice fácil el decir, encuentra tu identidad, ¿no? Pero con todas estas cosas que has venido viviendo, exponiendo y compartiendo, ¿cómo se encuentra eso? O sea, ¿cómo identificas eso en ti? Primero, ha sido todo un camino porque llegas, tienes que empezar a atravesar muchas capas y yo lo que empecé a hacer es agarrar toda la parte emocional primero, que es la parte sensorial. Eh, Me estaba dando cuenta que toda esta sensibilidad que yo tenía desde niño, pues poco a poco lo había ido reprimiendo y ahora sé que es como uno de los elementos más importantes, ¿no? De yo ser un ser que percibe y que siente profundamente y que esa es mi forma de percibir la vida. ¿Cómo lo llevo de manera práctica? Siempre... aquí tengo una pregunta. ¿Quieres que lo lleve hacia el método o quieres que lo lleve hacia cómo lo hago yo todos los días? Lo que quiero es llevarte primero a que, no quiero que, o sea, donde quiero es, o sea, lo que quiero es, cuando tú ya me fuiste narrando todo el camino de todo lo que hiciste, los dolores que enfrentaste, dónde estás, o sea, lo que quiero es que me digas un poco más de este trabajo de la búsqueda de la identidad, porque a pesar de que sabes que eres buen actor, a pesar de que sabes que eres cantante, a pesar de que sabes de producción, no terminabas de estar al 100. Y al identificar tu identidad, entonces lo que quiero es llevarte a descubrir Entrepreneur Theory. ¿Y qué significa? Entonces va a haber un momento en donde me voy a meter solamente a que tú me expliques, o sea, porque voy a sacar lo mejor de Entrepreneur Theory que puede servir para esto o puede servir para otra cosa. Lo que quiero. Entonces, primero quiero llevarte a cómo te estás ubicando tú como persona, que viene con todos estos descubrimientos que ya me narraste, porque a partir de ahí me voy a agarrar para decir, ok, si ya lo hiciste para ti, porque si no es, ya lo hice para todos, pero no lo hago yo. Claro, sí. De hecho, parte que me puedes decir, parte del proceso mismo
¿cómo se llama? De entender mi identidad es que todo lo que aprendí durante todos estos años se está documentando. Estoy siendo absolutamente vulnerable, ¿no? Que me permite hacer bla, bla. No me trates de explicar el método yo voy a entrar a preguntar. Ok. Tú sígueme hablando de ti, de la identidad, porque lo que quiero es que haya una narrativa, ya verás cómo la vas armando, que permita un poco cómo a pesar de este sentimiento y este conflicto entre el dinero, pero hay que producirlo para estar bien, pero al mismo tiempo me estás diciendo que no es tan importante el dinero como el hecho de tener el tiempo dedicado a la operación, digo, a lo importante. En ese encuentro yo voy a encontrar el punto donde voy a rematar con, hablemos de, y no tengo que sobreexponer de Entrepreneur Theory, porque lo que vamos a hacer con eso es venderlo sin venderlo. Claro. No necesito que hagas el anuncio. Está bien, súper. O sea, yo lo que necesito es sacarte la información para que diga, puta, yo así me veo, yo así estoy, ya entendí, puta, sí tengo un tema de identidad, igual y me puedes decir, oye, pues me encontré una metodología también que fui integrando, que es el Ikigai, ¿no? Donde puedes descubrir A, B, tal, y más allá de darme la clase del Ikigai es cómo la asumiste y la entendiste tú. Ajá. Ese es el tema de lo que me importa que ahorita un poco ubiques. ¿Dudas? No. La pregunta es, ¿cómo hiciste tú para volverte a conectar con quien realmente eres? Conectarte con las sombras y las luces que tú tienes, los talentos que tú tienes, para poder terminar de tener ya mucho más claridad de hacia dónde te quieres mover y con qué propósito te estás moviendo. Después de que mi papá muere y yo quedo completamente en este estado de, pues sí, de duelo, de pérdida, empiezo a entender. O sea, lo primero que dije es, yo necesito volver a chambear, porque necesito salir adelante otra vez, necesito levantarme, y básicamente fueron 2 días después de que mi papá se muriera, ¿no? Yo lo único que sabía es que yo necesitaba regresar a mi espacio, necesitaba trabajar, volver a levantarme, tener dinero otra vez. Y empecé a moverme en esta búsqueda, solo que lo que había cambiado era como de, ya probé todos los métodos de marketing, me sé todas las herramientas, he tenido proyectos grandes, he tenido ventas, he tenido flujo, he tenido cosas y termino siempre en el mismo lugar en el que acabo cansado, en el que acabo abandonando los proyectos, porque no están realmente conectados a un propósito. Entonces yo básicamente estaba como que trabajando a ciegas, estaba como que trabajando por trabajar y por ganar dinero. O sea, sentía que no estaba bien asentada esta conexión, no sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y llega un momento en el que conozco un amigo muy querido que también se convierte en uno de mis mentores. Entré en un programa con él para precisamente encontrar la razón de ser, ¿no? La razón de ser. Para encontrar la razón de ser, entonces encuentro a Darpan y empiezo a descubrir que sí se puede construir, porque yo no sabía ni siquiera por dónde empezar a describir qué onda, después de que se te desbarata completamente el mundo, desde que hay un terremoto y que tienes que reconstruirlo desde abajo, no sabes ni siquiera por dónde empezar. Entonces seguí mi curiosidad acerca de eso y me explicó que había una forma en la que podías tú encontrar esa razón de ser por la que viniste al mundo y también convertirlo en una oferta, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención porque yo ya había explorado todo. El Video Business School, el lanzamiento semilla, o sea, todas esas cosas, campañas y todo, y nunca nada en realidad había funcionado más que
Lo único que sabía que había funcionado eran esos momentos en los que yo me conectaba a hacer lo que yo quería hacer con los videos comerciales, en este caso los de producto, y eso detonó otras cosas, pero no era consciente de qué. Entonces me empiezo a meter directamente en la razón de ser, la exploración emocional, las mentorías, un trabajo mucho hacia adentro para saber qué era lo que tenía que encontrar por fin, ¿no? Qué era lo que yo tenía que ajustar adentro. Y es vaciado porque mi impulso también seguía siendo el generar más ventas y el generar más ingresos, porque yo sentía que tenía que volver, o sea, perseguir otra vez el ingreso, pero esta vez la vida me dijo, no, 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 por ahí no va a ir la cosa. Y me lo demostró hasta que lo empecé a entender, y entonces a partir de encontrar el propósito, una técnica ancestral que se llama el Ikigai, empecé a descubrir realmente o a poner en palabras escritas qué es lo que yo vine a hacer con todas estas cosas que me apasionan, no solamente a nivel profesional, sino artística, espiritual, emocional, porque empecé a realmente describir cosas muy profundas de mí mismo, pero más sensoriales que tanto racionales, que tanto de la superficie, ¿no? Sí fue un clavado muy cañón desde cómo crecí, cómo percibí cómo crecí, qué emociones tenía, recordar mi sensorialidad, recordar mi sensibilidad, recordar mi parte artística, y cuando logré empezar a unir esas cosas, me empecé a sentir otra vez como yo. Y de ahí ya lo que hice es empezar a bajar definiciones, ¿no? Todo por escrito, todo como con claridad para decir, bueno, pues con qué descripción me siento, ¿no? Que sí suena a mí, y empecé a hacer preguntas, a seguir investigando, usando las herramientas. Y llegué a un punto en el que leí un párrafo literal, una descripción de mí. Yo le dije, yo necesito saber una descripción de mí sin todas las capas que me puse. Y llegué y leí un párrafo de 2 o 3 líneas y dije, esto soy. Ese es quien soy yo. Yo soy un ser que percibe a través de la sensibilidad, que observa más de lo que dice, y que mi forma de comunicarme y vivir la vida es a través de la luz, de las emociones y de los detalles, de los pequeños detalles. Y cuando yo logro articular este mensaje, entonces desde ahí empiezo a volver a construir todo, y me di cuenta de que estaba otra vez, que estaba en un lugar en el que podía construir desde otro lugar. Y es ahí donde también decido regresar al psicoterapeuta, y empiezo a acompañar todavía, a profundizar en el duelo, y es donde todavía empiezo a plasmar más todo eso, pero en todos lados. Era en mi día a día, es en mis mensajes, en mis guiones, en la forma en la que hablo, en la forma en la que me presento al mundo, ¿no? Empezando un poco así como cuando un bebé va dando sus primeros pasos, pero siempre eligiendo regresar al personaje. Y creo que es una elección de todos los días, bajar el personaje. Yo creo que es algo con lo que convives, ¿sí? Porque también es una herramienta, ¿no? Que te sirve para abrirte paso en el mundo, lo que yo llamo el ego, lo que llamamos el ego, más bien. Y poco a poco ir eligiendo cosas que ya estén más alineadas hacia la coherencia, ¿no? Decir, si yo digo que soy sensible, que las emociones son que la iluminación y los detalles, pero estoy enfocado en un mundo demasiado estructurado, sin alma y sin cosas, entonces ¿por qué sigo eligiendo lo de allá? Si yo soy más esta parte de acá. Entonces todos los días es regresar, y precisamente es lo primero que hice fue hacer las paces con mi origen. Fue el dolor más grande que encontré, de decir, estoy peleado con el lugar del que provengo, ¿no? Del lugar físico.
incluso también de ese hogar, esa pequeña casita cálida, rodeada de un ambiente peligroso. Y entonces dije, órale, voy a hablar de eso. Y me voy a ir, lo voy a documentar, voy a grabar. En el momento en el que yo voy a grabar a los lugares a los que crecí, al mercado, con la señora de las quesadillas. Cuando regresé a la escuela, vi otra vez a la maestra que me puso en el escenario por primera vez. Pasé por enfrente del hospital en el que murió mi papá. Yo lo sentí como iba honrando cada uno de mis pasos. E incluso me empecé a sentir feliz y orgulloso de que todo aquello que había vivido desde niño estaba haciendo sentido y que lo estaba descubriendo otra vez. Y el hecho de grabar ahí, pues fue muy sanador para mí. Y el hecho también de ir documentando cómo también mi vida se transformó y cómo fui capaz de ir materializando todo, porque todo tiene sombras, pero también han habido cosas espectaculares y padrísimas. Y el reconocer que estuve en esos escenarios increíbles, que he estado con gente maravillosa, con grandes emprendedores, que los he conocido, pues saber que sí he podido cumplir mis sueños y que todo eso me dio las herramientas para poder hacerlo y ahora lo estoy eligiendo todos los días. Eso significa que todo esto que has vivido, entiendo que lo has venido bajando como hacia una metodología. Sí. Y entiendo que ayudas a que la gente pueda entender un poco su historia o que pueda entender un poco cuál es su origen. Pero si me pudieras, ¿cómo esto impacta a final de cuentas o sea, cuando combinas qué producción o combinas identidad o qué, ahora ya también das terapias o sea, ¿cuál es un poquito el camino que ahora que estás logrando con esto que tú ya descubriste en ti? ¿Cómo lo pones en acción? O sea, ¿qué es lo que hace a final de cuentas una persona que empieza a vivir este proceso? Mira, para mí es muy importante el hecho de hablar desde el lenguaje del emprendimiento, del emprendedor, porque muchas veces tú mismo como emprendedor sí sientes como estas ganas, ¿no? de crear y de hacer algo distinto. Muchas veces eso trasciende el ego, no es nada más porque yo lo haga por mis chicharrones, sino porque tengo el deseo de ayudar a otros. Y para mí eso es como que el núcleo de un emprendedor. Entonces lo que yo me di cuenta conmigo mismo y con mi emprendimiento es que yo no me veía completamente reflejado y estaba haciendo lo que el mercado o lo que las redes sociales me estaban diciendo que tenía que hacer, ¿no? Los videos subtitulados así padrísimos, edición con 1000 cohetes, con 1000 cosas y factura $30,000 en un mes con este método mágico, etcétera, ¿no? Me doy cuenta de que cuando yo empiezo a leer, a aplicar todo esto a una preproducción, porque lo que empecé a hacer al descubrir yo mi propósito, mi razón de ser, y luego empezar a hacer definiciones, entender mi historia, entender mi origen, en qué punto de transformación estoy, todo lo que yo voy escribiendo y los guiones que voy fabricando empiezan a sonar como yo, empiezan a tener mi historia, empiezan a tener mis valores, mis principios, mi sensibilidad, mis palabras. Entonces, prácticamente estaba haciendo yo una preproducción sin darme cuenta de lo que iba a hacer después. El poder sanarme a mí mismo, el atravesar el duelo a través de lo que sé hacer, que es producir, de documentar mi historia, de documentar mis pasos, pero ahora sí desde hablando 100% como soy yo. Y esto empieza a traducirse en básicamente lo fundamental de todo ahora, que está súper conectado, es la comunicación. Entender cómo comunicarte a ti mismo hacia adentro y también hacia los demás. Y principalmente es entender desde tu historia, no es necesario que entremos a temas terapéuticos, es más bien entender y reconocer lo que ya viví que me trajo hasta aquí, ¿sí? Para poder ir hacia donde yo quiero ir.
Y entonces esto ya se aplica en un Hero Story, que fue lo que empecé a hacer, que es una pieza que honra todo lo que hiciste, tu origen, y en qué punto de transformación estás ahorita para dejar eso como un legado, como eh, algo que trasciende, ¿no? Y que ya está reconocido por ti. Y con experiencia, con la música enteramente mía, estoy haciendo una composición original para el Hero Story musical. Todos los aspectos y la fotografía y el color los hicimos a mano. O sea, esto es algo realmente brutal porque es como si fuera eh, el verte a ti, ¿no? El verte por fin esta, esta estelaridad, este personaje estelar, ¿no? De tu historia que luego a veces se tiende a difuminar entre mensajes genéricos, ¿no? Entre ruido también de afuera, de quién debo ser, de qué imagen de emprendedor debo dar, de cuánto le tengo que decir a la persona que va a facturar para que me haga caso. Y lo que yo me di cuenta es que entre más sutil, entre más sensorial, entre más aterrizado y menos con show, más conexión real existe. Quiero que me digas, ahorita te lo estoy diciendo, pero quiero que me lo expliques sin explicarme Uh-huh. cómo llegas. O sea, ahorita que ya me dijiste el verte, el ver al otro, el cómo comunicar de adentro hacia afuera. Una vez que tienes bien identificados, uno es, sin tenerme que decir soy esencia, cuando me importa que transmitas mucho es cómo ayudas a revelar, o sea, la palabra de revelar esa identidad que muchas veces nos resguardamos, que no entendemos, que vivimos luchando, ¿no? Y que en tu experiencia, cuando has visto gente que realmente puede encontrar o sea, su propia imagen, quién es, cómo se puede definir, Uh-huh. has tenido la oportunidad de ver grandes resultados, inclusive en gente que tú pretenderías o pensarías que por el nivel de experiencia que tiene, ¿no? puede terminar descubriendo, no tienes que decir nombres, pero cuando lo pienses, piensa en un Michel Domin, como cuando siente y cómo se emociona y cómo esa motivación que hay de revelar la identidad se vuelve parte de hoy el objetivo principal de cómo ayudo a final de cuentas a que un emprendedor pueda, o una persona pueda transmitir todo lo que es sentirse orgulloso de sí mismo, sentir orgullo por lo que está comunicando, a pesar de ser vulnerable detrás de lo que está diciendo. Ok. Uno de los puntos claves de los que me di cuenta en todo este proceso era que yo estaba revelando quién soy, estaba revelándome a mí mismo, porque es algo que no estuviera, ¿no? Es que siempre había estado ahí. Lo único que había que hacer era realmente quitarle esta capa para que tú pudieras verlo, ¿no? El realmente revelarte qué es todo eso que te llevó, ¿no? Que te trajo hasta este punto y es desde ahí donde surge este concepto, ¿no? De la revelación de la identidad, porque muchos hablan del brand building, ¿no? De construir marcas o de generar una marca y para mí las marcas están, solamente hay que revelarlas, ¿no? O sea, es como algo que ya está, no necesitamos inventarnos un personaje, ya está dentro de ti, solo hay que llevarlo a eso. Y cuando nosotros, principalmente cuando yo empecé a revelar mi propia identidad y transmitirlo eso y poder crear una revelación audiovisual de esa identidad, fue sorprendente. O sea, yo sentí que por primera vez todo tenía sentido, de que había encontrado algo muy valioso y que a lo mejor no sabía todavía qué camino iba a llevar,
Pero cuando lo empecé a aplicar también con otros emprendedores, amigos muy cercanos y otros clientes con los que ya estaba trabajando, empiezo a notar cómo ellos mismos se impresionan y se sorprenden de leer ese reflejo que no habían podido ver en ningún otro guión, ¿no? En ninguna otra parte. O sea, ellos ni siquiera habían visto esas facultades o esas áreas de su misma identidad que les apasionaban o se habían quedado de lado y ahora poder integrarlas, me dicen, es que esto está impresionante. Y yo creo que eso es lo más valioso de todo este proceso, el primero entender y el descubrir, porque en el momento en el que tú empiezas a leer reflejada esta identidad, algo adentro hay como una energía que empieza a unir cosas y nuestra naturaleza como emprendedores es empezar ahora sí a decir, ya estoy entendiendo, ya ahora puedo unir esto, con esto, con esto, con el otro, y de pronto algo se alinea y eso es como lo que lo que se me ha hecho más impresionante, ¿no? Que empiezan a tener toda una energía creativa que empieza a desbordarse y que ellos mismos empiezan a notar en su misma marca, en aterrizar conceptos, en desarrollarlos, el mismo tiempo en el que ya se ven en su historia y en sus, digamos, en la pantalla y ven aplicado todo eso que ellos son, eh, es realmente un sentirse orgulloso de toda la historia que has recorrido, de este reconocimiento de que sí has hecho todo lo que has soñado, que sí lo has construido, que sí has podido y que aún tienes sueños. Es como poder reconocer por fin ese origen y también reconocer si hoy estás teniendo una transformación, que muchas veces los puntos de transformación son los más ricos, son los más reveladores porque pues conectan más con las personas, ¿no? ¿Qué sientes cuando puedes ver que un cliente, ¿no?, que vivió todo el proceso y empieza a visualizar qué sientes tú y qué es lo que sanas tú cuando ves que alguien puede revelar su propia identidad? Yo me siento muy impresionado porque es, 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 es esta parte de decir, logré crear algo así, ¿no? Logré ayudarle a alguien, logré hacer un cambio, porque me he dado cuenta que esto no es un cambio mínimo, sino es muy poderoso. Y lo sé que es poderoso porque viene, ¿no? Su origen es el derrumbe de todo, la muerte y el renacimiento, ¿no? Sé que viene de un proceso puramente real y el hecho de verlo trans, transformar a otras personas me sorprende. Todas las veces que yo veo que alguien lee en voz alta y entra en emociones, yo sigo sorprendido de lo que están haciendo y siempre yo, obviamente, lo que sano aquí es el reconocimiento también conmigo. O sea, cada vez que yo ayudo a alguien, es como estar constantemente regresándome esa energía, decir, ves lo que puedes, sí puedes, tu sensibilidad ayuda, es suficiente, esto es impresionante, porque muchas veces pudiera como que el síndrome del impostor eh, no hacerte como confiar en todo lo que has vivido, ¿no? O a lo mejor tener este miedo de salir o tener este miedo de decir me van a juzgar, etcétera. Pero el hecho de reconocer eso en los demás es reconocerlo también en mí mismo. Y eso me ayuda a sanar. Hoy, después de todo lo que has logrado y de toda esta metodología que has podido terminar de concretar y de consolidar para poder revelar la identidad de alguien, ¿cómo puedes... Eh, entiendo que de alguna manera no es morir la identidad anterior, sino sumada, Uh-huh. ¿no? Y creo que es un poco también el entendimiento de lo que pudiste haber vivido, de tener que dejar de pelear
el pensamiento de papá de no poder tener ese éxito, que cuando fallece tiene un sentido sin tener que pelear con lo que es tuyo, lo que eres tú. Y eso a final de cuentas cuando se lleva una luz o una ilusión de realmente conectar con quien realmente eres, si pudieras ponerlo en un aprendizaje de manera muy particular, ¿cuál sería concretando de cómo terminas consolidando esta metodología o este formato de cómo llegar a revelar la identidad a partir de esta sombra que era la que tú cargabas, la muerte que representa de decir se acabó, es momento de hacerme responsable, de vivir por mí, de vivir para mí, y eso no significa dejar de ayudar a nadie, pero cómo de alguna manera abrazar esa sombra para que se convierta en vida, en ese renacimiento, ¿no? Que va a dar luz a partir de este talento que tienes, convertido en una acción específicamente con un método que termina en un entregable y en un producto que a final de cuentas ayuda a que alguien que está desarrollando una marca personal o que está buscando transmitir y entender mejor su, ¿cómo se llama? Su identidad y cómo revelarla, ¿cómo lo podrías resumir este choro que te acabo de echar? Muchas veces estamos peleados con muchas partes de nosotros. Dejamos abandonadas unas y le ponemos o potenciamos algunas otras que están basadas en la productividad, en el reconocimiento hacia afuera, en la validación exterior, en el logro, en las posesiones. Lo que la muerte de mi padre me enseña es que nada de eso es relevante en esta vida. Y también nuestra historia, todo lo que hemos vivido, es algo que no se puede rechazar. Las partes que nos integran, las partes bobas, aquellas cosas enojonas también que tenemos, nuestros hobbies más raros, nuestras pasiones, nuestros gustos, todas esas cosas hay que integrarlas, hay que hacerlas parte de nosotros, de nosotras. Creo que la integración de nuestra historia son las cosas más valiosas que podemos hacer. El realmente actuar y el unir todas las cosas que te apasionan sin importar la validación externa. Y desde ahí, entonces, conocerte como quién eres en realidad, sin logros, sin medallas, sin adornos, sin posesiones, incluso sin tus talentos, sin tus virtudes, solo como un ser. Cuando tú integras eso y te quitas todos los adornos de encima, entonces creo que puedes llegar a realmente reconocerte como eres. Y yo creo que si logras hacer eso, empezar a definirte, porque es un trabajo de todos los días, no es algo que ya se haga porque un ser humano es muy complejo, pero es una historia que se va documentando, que se va narrando, que va quedando. Y cuanto más te eliges a ti y lo vas poniendo y lo vas plasmando en todas las cosas que hagas, entonces yo siento que eres completamente imparable y todos los días es una exploración muy, muy rica porque se va convirtiendo en una historia que queda para siempre. Y para mí es muy valioso el hecho de poder tener la oportunidad de documentarlo con la cámara, porque sé que algún día, a lo mejor, mis descendientes van a querer conocer quién soy, quién fui. Y no hay nada más valioso que eso. En 2 minutos como máximo. ¿Cómo se llama el método? ¿Y qué es el método?
No cómo, ¿eh? ¿Qué es? The Entrepreneur Theory es una metodología de revelación de identidad aplicada a la comunicación audiovisual. Principalmente se utiliza para revelar la identidad del emprendedor y empezar a construir la comunicación desde quién eres, desde quién es ese emprendedor o emprendedora, y eso empezar a aplicarlo a sus negocios, sus videos comerciales y sobre todo a crear una pieza maestra que es la historia de su vida, su hero story. Este es un proceso de descubrimiento sensorial, principalmente que capa por capa vamos explorando tu historia de origen y la transformación que estás viviendo para poder proyectar entonces el legado al que quieres ir. Todo eso se documenta y termina en piezas entregables como manual de comunicación, tu hero story, creación de piezas musicales originales, y a partir de ahí podemos aterrizarlo todo eso en una estrategia comercial o de comunicación. ¿Te gustó? ¿Para qué sirve? ¿O por qué? ¿Para qué sirve la Entrepreneur si yo ya hoy tengo una marca personal o ya he venido desarrollándola? The Entrepreneur Theory sirve para poder realmente conectar con quién eres sin tus logros, sin tus medallas, sin tus adornos, que logres conocer o revelar esa identidad profunda y realmente construir un mensaje alineado a quién eres, no a quién te dicen que debes de ser. Y esto es más para